Recordamos que puede enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Jesús Ignacio Pérez Perazo, músico de proyección internacional, docente, y además es el autor del libro Una historia del sistema musical occidental. Claro, una obra fundamental, sí, bueno, para entender la evolución de la música. Producto de las investigaciones de nuestro invitado. Claro. Jesús Ignacio ha dirigido también orquestas en todas partes, en Europa, aquí en Latinoamérica. De verdad que es un músico con una gran trayectoria. Jesús Ignacio, nos honra que estés aquí. Y quisiéramos comenzar por, que lo hemos repetido 2 veces, Manuel y yo, el título de la obra. Sistema, es una especie de historia del sistema musical occidental. Es un poco ambicioso eso, ¿no? Te debe haber tomado, todas esas canas te las debe haber sacado. En primer lugar, pues, un placer estar con ustedes y con ustedes también. Y tener la posibilidad de hablar un poco del sistema musical occidental, como tú bien lo puntualizas. Realmente, cuando tratamos el tema de la historia de la música, tenemos que precisar muy bien ese concepto. Porque hablar de la historia de la música en general es algo como demasiado ambicioso. Sí. Se necesitarían muchísimos volúmenes para hablar de la historia de la música, porque implicaría el conocimiento profundo de todos y cada uno de los sistemas musicales que han existido durante todo el proceso de desarrollo de la humanidad. Pero no lo es menos hablar del sistema musical occidental, porque es muy rico. Porque recuérdense ustedes que el sistema simplemente es un proceso en el cual se seleccionan convencionalmente determinados principios de doctrina para lograr un objetivo. Y en el caso de la música ha sido la selección de una serie de principios verdaderos o falsos, ojo, muy importante eso, para conformar un cuerpo de doctrina o lograr un objetivo. Y en la historia del sistema musical occidental, mal llamado occidental, por cierto, que es la música que nosotros hacemos, mal llamado occidental digo porque sus orígenes, como bien lo puntualiza el libro, están en la Palestina bíblica y no en Grecia, como se ha dicho. ¿Ah, sí? Porque los elementos griegos o de la cultura griega que llegan al sistema musical occidental, es decir, a esta manera convencional de organizar unos sonidos, seleccionar unos y desechar otros, en ese proceso, acuérdate que ha sido muy importante el desarrollo de ese proceso histórico que comenzó allá en Galilea, cuando un grupo de seguidores de un señor que se llamaba Jesucristo decidieron reunirse en torno a él y en un momento específico dejar de ser una sinagoga judía más para convertirse en una secta al principio, que comenzó a tomar cuerpo, y ese cuerpo comenzó a organizar un canto que era tal cual el canto de la sinagoga, pero que tuvo y se vio precisado a hacer aperturas porque empezaron a militar en esa pequeña secta una gran cantidad de personas que no tenían ascendencia hebraica y no conocían el arameo, sino que hablaban el latín o el griego y otros idiomas como el copto o egipcio o el sirio, etcétera, etcétera. Y a medida que se fue ampliando el sistema musical, es decir, a medida que se fue ampliando las necesidades musicales de esa religión que se llamaba la religión cristiana católica, en un principio hasta que hubo la reforma en el siglo XVI y XVII. Entonces, en ese proceso comenzó a absorber elementos de otras maneras de pensar y tuvo y se vio forzada a producir aperturas. Entonces aquel pequeño canto de la sinagoga, que era en arameo, inmediatamente tuvo que ser llevado al latín y al griego. Inmediatamente empezó a asumir lenguas y costumbres de otras. Se expandió universalmente. Claro, pero eso se expresaba sobre todo, Jesús Ignacio, en el idioma que se utilizaba o también en ritmos, en formas. Exactamente, fíjate que eso es lo más hermoso. ¿Por qué se llama sistema? Porque inmediatamente empieza a recibir una serie de normas y principios, como te decía, verdaderos o falsos, para garantizar una unidad o manera de expresión. Y en este sentido, la música estaba intrínsecamente ligada a la religión y a la cultura.
Y entonces la Iglesia Católica siempre tuvo la necesidad de imponer normas, principios, para lograr una misma manera de cantar y evitar la división. Fíjate tú. Interesantísimo. Interesante, sí. Sí. ¿Por qué? Porque había costumbres distintas a cantar. Había el canto, por ejemplo, egipcio copto, que incluía danzas en la religión y danzas exóticas, participación de la mujer en danzas exóticas, y eso desde el punto de vista estético. Ya sí, a partir del siglo IV, cuando comienzan a entrar los elementos de ascendencia griega, cuando los primeros padres de la iglesia comienzan a traducir a los clásicos griegos del griego, y entonces comienzan a encontrarse un parecido entre ciertos principios filosóficos tradicionales de la filosofía clásica y ajustados a la religión cristiana, comienza a elaborarse un cuerpo filosófico doctrinario. Es mucho más adelante que el siglo I. Profesor, ¿y esa investigación cuánto tiempo le ha llevado? Bueno, por allí hay algunas, de la Palestina bíblica. Por allí hay algunas fotos, que no sé si se pueden disponer de ellas, pero eso fue un proceso de 30 años. Es decir, cuando yo comencé ese trabajo, lo comencé primero para llenar una serie de lagunas de mi propia formación e inconformidades al leer los textos de historia de la música. Y comenzó ese proceso hace 30 años. Yo imagínate, tengo 45 años de casado y en esos 45 años, gracias a Dios, he podido contar con la paciencia de una esposa que me ha soportado 30 años de investigaciones musicales, metidos en conventos, en iglesias, viajando, es que no precisamente con las mejores condiciones. Los músicos son así, no todo el mundo los entiende. Y además, profesor, combinado también con su condición de director de orquesta, de músico, de violinista destacado. Que por cierto, te comentaba fuera de cámaras que el problema es ese, ¿no? Que yo tuve que dedicar mucho tiempo a una actividad que produjera aplausos, porque si no, no conseguía respaldo. Porque pedir respaldo para investigar o para crear en Venezuela y en el mundo es complicado. Es decir, la investigación no produce muchos aplausos. Ahora, el primer volumen es desde el inicio, que yo imagino el primer volumen es desde el inicio hasta el siglo XVI, es decir, hasta la aparición de la ópera. Okay, y de ahí ¿Por qué hasta la aparición de la ópera? Sí, porque la aparición de la ópera cambia totalmente el sistema musical occidental, porque convierte la música en espectáculo, y al convertir la música en espectáculo la convierte en negocio, y a partir de allí comienza una visión totalmente diferente de la música. El segundo volumen comienza en el siglo XVII y llega hasta la generación de 1810, que es la generación llamada de los verdaderos románticos, los 4 compositores que se consideran emblemáticos del verdadero romanticismo, posteriores a Beethoven, por ejemplo, Chopin, Mendelssohn, Schumann y Liszt. Y luego, a partir de allí, hasta los jóvenes, que muchos de ellos han sido alumnos míos. Hablando de jóvenes alumnos, ¿tú das clases del conservatorio? Sí, gracias a Dios. Ok. Sí. ¿Y explicas toda esta secuencia? Bueno, porque es que es bueno. Me cabe la satisfacción de decirle que a los nuevos músicos no les pase lo que tú dices que te pasó a ti, que tenías tantas lagunas. Me cabe la satisfacción de decirte, que los jóvenes que están allí detrás de la cama, en sus casas, saben que es así, que se pelean por estar en la clase, gracias a Dios. Les gusta mucho estar en la clase. Déjame decirte, se aceptan oyentes, nosotros vamos también. Se aceptan mañana, por cierto, visitantes. Todos los días después no, es que de verdad descubre uno todo. cosas nuevas, porque yo, por ejemplo, era la que pensaba que todo esto venía de Grecia. Como todas las grandes cosas de la humanidad. Vienen de Grecia una gran cantidad de elementos que, como te digo, se fueron incorporando posteriormente. Acuérdate, cuando los primitivos cristianos cantaban, nunca pensaron en qué forma musical iban a cantar, etc. Cantaban salmodia, himnodia y cántica. Es decir, hasta Pablo lo dice en las propias cartas de él. Claro, él lo dice clarísimo, que se cantaban los salmos, porque era la tradición de la sinagoga judía, se cantaban los himnos, que eran esos textos compuestos por himnógrafos que se inspiraban en las escrituras para hacer cantos de alabanza, y las cánticas cánticos en plural, es decir, cántica en latín, cánticos en español. Los cánticas, que eran fórmulas muy sencillas para lograr integrar a la comunidad en el canto.
esas fórmulas de amén, aleluya, el alel, famoso. Claro, para que todo el mundo pueda. Para que él participe en la Claro. comunidad. Ahora, fíjate, eso es muy interesante porque, bueno, de alguna manera está correcto lo que planteamos al principio, es decir, que la música no es solamente un conjunto de notas, sino que tiene mucho que ver con el entorno, es decir, con la época, con la costumbre, con la tradición, ¿no? Allí hay otro punto bien importante, y es que en el sistema musical occidental, en lo que llamamos nosotros sistema musical occidental, es decir, lo que cantamos tú y yo, y mucha gente que está ahí en sus casas, generalmente procede de una cultura tonal. Todos aquí tenemos una cultura tonal. ¿Por qué? Porque lo que nos cantaba nuestra madre, lo que nos cantaba nuestra abuela, lo que nos cantaba nuestra tatarabuela, a no ser que fuera de cultura proveniente de cultura oriental, es decir, que fuera o china, o japonesa, o coreana, o griega, es decir, a no ser que tuviera una cultura, una ascendencia oriental, es una música tonal. Entonces nunca teníamos un concepto microtonal. Por eso ha sido tan complicado el acceso de los nuevos compositores al público, porque los nuevos compositores han entendido rápidamente, como lo entendió hasta Mozart, pero no podía expresarse así porque las leyes no se lo permitían, porque Mozart tocaba el mismo violín que toco yo. Exacto. Es decir, el mismo tipo de instrumento. Y allí donde se pone el dedo, inmediatamente está el microtono al lado, con una mínima presión del dedo en un sitio que no es, estás produciendo no un sonido desafinado, como se enseñaba a los jóvenes, sino otro sonido que genera una serie de armónicos distintos y una serie de relaciones físicas distintas. Es decir, que el divorcio entre la realidad física del sonido y la realidad convencional del sonido duró todo el proceso histórico. Pues Ignacio, nosotros nos vamos a leer. Ese libro, el primero ya estaba a la venta. Va a estar listo, es decir, ya está listo totalmente. Pero no está en la librería todavía. No, es que eso te iba a decir más importante. Sí, nos queda un minutico, así que di lo importante. Lo importante es que viene en dos formas. Y la primera forma que va a aparecer es libro digital, que fíjate. es el lenguaje nuevo, que es la nueva forma de comunicarse. Si yo no le tengo miedo a las pantallitas, ni a estas nuevas herramientas. Todo lo contrario. Inclusive en las clases suelo exigirle a los alumnos que lo tengan presente, que lo tengan encendido, porque muchas veces hago que consulten cosas allí. Claro. Porque la nueva docencia tiene que ver nuevas herramientas y tiene que pensar en una nueva forma de enseñar. Bueno, después de haber escuchado esto, no solamente quedamos motivados con el libro, no solamente quedamos motivados con el libro, sino que entendemos por qué tus estudiantes se pelean por estar en tus clases. Claro. Ahora se pelearán también, ¿no?, por leer el libro. Gracias, mil gracias a ustedes. Te felicitamos, mil gracias a ustedes también por soportar. Te felicitamos. Vamos a la pausa y regresamos.